Hay algo que la mayoría de las personas lleva años intentando resolver sin saber exactamente qué está resolviendo. No es falta de información, ya saben qué hacer. No es falta de motivación. En algún momento la tienen, no es falta de tiempo. Si lo buscaran, existiría. Es algo diferente. Es la sensación de estar peleando contra uno mismo, de querer avanzar y al mismo tiempo sentir que algo adentro jala hacia atrás, de tomar una decisión y a la semana siguiente encontrarse exactamente donde estabas. Ese conflicto tiene nombre. Se llama la guerra interior. Y es la razón real detrás de la mayor parte de lo que no funciona. La respuesta incómoda es esta. La mayor parte de lo que detiene a la mayoría de las personas no viene de afuera. Viene de adentro. De la tensión entre dos versiones de la misma persona que comparten el mismo cuerpo, el mismo tiempo y el mismo espacio, pero que quieren cosas completamente distintas. Una quiere el crecimiento que sabe que es posible. La otra quiere la comodidad de seguir siendo exactamente quien ya es. Y mientras esas dos versiones estén en conflicto, el movimiento hacia adelante va a seguir siendo parcial, irregular y agotador. No porque el cambio sea imposible, sino porque está siendo saboteado desde adentro. Este audiolibro no es sobre motivación. No es sobre encontrar las razones correctas para actuar. Las razones ya existen. El problema casi nunca es la falta de razones. El problema es la división, el conflicto entre lo que se quiere ser y lo que el sistema interno está programado para sostener. Entender ese conflicto, su mecanismo y su solución, es exactamente lo que cambia todo. No porque la comprensión elimine el esfuerzo, sino porque lo orienta hacia lo que realmente importa. Y cuando el esfuerzo va en la dirección correcta, por primera vez, algo diferente empieza a ocurrir. La guerra interior no se gana con más fuerza de voluntad. Se gana con más claridad sobre qué está ocurriendo realmente. Y esa claridad empieza aquí. Voy a decirte algo que probablemente ya sabías. El problema no es que no quieras cambiar. Si no quisieras, ni siquiera estarías escuchando esto. El problema es que hay una parte de ti que sí quiere avanzar y otra que está desesperada por quedarse donde todo le resulta familiar. Capítulo 1. No es pereza. Es un sistema que trabaja en la dirección equivocada. Y eso puede cambiarse. Hay algo que le ocurre a casi todo el mundo en algún momento y que produce una frustración que no tiene explicación lógica clara. Ocurre cuando alguien sabe exactamente lo que tiene que hacer, tiene el tiempo disponible para hacerlo, no hay ningún obstáculo externo real que se lo impida, y sin embargo no lo hace, no de manera dramática, de manera silenciosa. Cambia de actividad, revisa algo que no necesitaba revisar, pospone lo que prometió no posponer, y lo hace sin ninguna decisión consciente de no hacerlo. Esa experiencia, que se llama de muchas maneras procrastinación, falta de disciplina, pereza, tiene una causa que ninguno de esos nombres captura correctamente. No es ausencia de motivación, no es un fallo de carácter, es desalineación. La acción que se está intentando es inconsistente con la identidad que el sistema interno considera actual y válida. Y el sistema interno, cuyo trabajo es producir consistencia entre la identidad y el comportamiento, genera resistencia, no de manera maligna, de manera completamente automática, siguiendo exactamente el propósito para el que fue diseñado. El cerebro humano tiene una función que opera de manera constante y que pocas personas reconocen como la fuente de esa resistencia. Se llama mantenimiento de la coherencia. El cerebro monitorea continuamente
si lo que la persona está haciendo es consistente con lo que cree sobre sí misma. Y cuando detecta una inconsistencia, una acción que no coincide con la identidad establecida, produce señales de incomodidad diseñadas para restaurar la coherencia. Esas señales se experimentan como el impulso de detenerse, de cambiar de actividad, de hacer algo más familiar. No es debilidad lo que produce la resistencia al cambio. Es el sistema de coherencia haciendo exactamente lo para lo que fue diseñado. Entender eso cambia la estrategia, porque un enemigo que se entiende puede trabajarse. Un enemigo mal identificado nunca puede ser derrotado. Esto explica por qué la misma persona puede actuar con disciplina extraordinaria en algunas áreas y con resistencia inexplicable en otras. No porque haya inconsistencia de carácter, sino porque la identidad establecida incluye la disciplina en unas áreas y la excluye en otras. El atleta que entrena con consistencia impecable, pero no puede mantener una rutina de lectura, no tiene problemas de disciplina. Tiene una identidad que incluye al atleta y excluye al lector. Y el sistema produce resistencia exactamente donde la identidad no está instalada. La implicación práctica de esto es significativa. Intentar cambiar el comportamiento sin cambiar la identidad es remar contra la corriente del sistema más poderoso disponible. La identidad siempre gana, no porque sea irresistible en términos absolutos, sino porque tiene más recursos y más consistencia que la fuerza de voluntad consciente, que se agota y fluctúa. La solución no es aplicar más fuerza, es cambiar la dirección en que el sistema opera. Y el sistema cambia su dirección cuando la identidad cambia. El sistema de mantenimiento de la coherencia también explica por qué los cambios de entorno por sí solos frecuentemente no producen el cambio esperado. Alguien que cambia de trabajo, de ciudad o de relaciones con la esperanza de que el nuevo contexto produzca una nueva versión de sí mismo, frecuentemente descubre que lleva la misma identidad al nuevo contexto. Y la misma identidad, en cualquier contexto, produce el mismo tipo de comportamiento. Porque lo que produce el comportamiento no es el contexto, es la identidad que opera dentro de él. Por eso el cambio real siempre empieza adentro, independientemente de cuánto cambie lo de afuera. Hay también algo sobre la resistencia que vale entender con más profundidad. La resistencia no siempre se siente como resistencia. A veces se siente como cansancio repentino justo antes de hacer algo importante. A veces se siente como la urgencia súbita de hacer otra cosa primero. A veces se siente como la necesidad de esperar condiciones mejores, de planificar un poco más antes de actuar, de prepararse un poco más antes de empezar. Todas esas son formas que el sistema de coherencia usa para restaurar el estado familiar. Reconocerlas como lo que son, como resistencia en disfraz, es el primer paso para trabajarlas de manera efectiva. Comprender que la resistencia no es pereza, sino el sistema de coherencia haciendo su trabajo, cambia también la conversación interna. En lugar de el problema soy yo, la conversación puede ser el sistema está funcionando como fue diseñado, pero en la dirección equivocada. Y un sistema que funciona en la dirección equivocada puede reorientarse. Un defecto de carácter no puede. La diferencia entre esas dos lecturas de la misma situación determina si la persona enfrenta el problema con las herramientas correctas o con las incorrectas. Lo más interesante de todo esto es que la resistencia casi nunca aparece diciendo «no hagas esto». Aparece disfrazada, como cansancio, como distracción,
como empiezo después, como necesidad de prepararte un poco más. Y si no aprendes a reconocer ese disfraz, vas a seguir creyendo que el problema eres tú. La mayoría espera sentirse lista y por eso nunca empieza. Esperan motivación, confianza, pero nada de eso aparece solo. La verdad es simple, la acción viene primero, o te quedas donde estás. Si quieres dejar de quedarte en ideas y empezar a hacerlo de verdad, te dejé el sistema completo en el comentario fijado. Úsalo solo si realmente quieres cambiar. Capítulo 2. El costo de estar dividido no es solo emocional, es estratégico y se acumula cada día. Hay una forma de agotamiento que no tiene causa visible. No viene de haber trabajado demasiado. No viene del estrés de una situación específica. Viene de estar dividido. De ser internamente dos personas al mismo tiempo. De querer avanzar hacia algo y ser jalado de regreso al mismo tiempo. Ese conflicto permanente, aunque nadie lo experimente como una batalla activa todo el tiempo, consume energía de manera constante, como un proceso que corre en segundo plano, sin que nadie lo haya pedido, y que utiliza recursos que podrían ir hacia otra parte. La persona dividida paga ese costo en todo lo que hace. Cuando trabaja en algo importante, parte de su atención está en la resistencia que siente hacia ese trabajo. Cuando intenta descansar, parte de su atención está en la culpa por no estar avanzando. Cuando logra algo, parte de su atención está en la duda sobre si podrá sostenerse. Esa atención fragmentada, ese segundo plano constante de tensión interna, produce resultados que son sistemáticamente menores que los que produciría la misma persona si no estuviera dividida. El costo también aparece en la velocidad del progreso. La persona dividida empieza muchas cosas. Tiene la energía del inicio, que viene de la versión que quiere crecer. Pero cada inicio encuentra la resistencia del sistema de coherencia, que jala de regreso hacia lo familiar. El resultado es el ciclo que casi todo el mundo ha experimentado. Arranque, avance parcial, resistencia, desaceleración, parada, reinicio. Ese ciclo no es inevitable. Es el resultado específico de intentar cambiar el comportamiento sin resolver la división que produce la resistencia. Estar dividido no es solo emocionalmente costoso, es estratégicamente ineficiente. El mismo esfuerzo que la persona dividida gasta en superar su propia resistencia, la persona unificada puede gastarlo en avanzar. La diferencia en resultados entre las dos, acumulada en el tiempo, es enorme. También hay algo sobre las relaciones que la división afecta de manera que pocas personas asocian correctamente a esta causa. La persona dividida, que no está segura de quién es o que tiene versiones en conflicto de quién quiere ser, tiende a buscar en el exterior la confirmación que el interior no puede proveer. Necesita que los demás validen su dirección, porque no la ha validado internamente. Necesita aprobación, porque su propia aprobación no está disponible de manera estable. Y esa búsqueda, legítima en su origen, produce una vulnerabilidad que complica las relaciones y que disminuye la capacidad de tomar decisiones autónomas. El costo más alto de la división no es ninguno de los anteriores. Es el costo del tiempo. Porque el tiempo que se pasa en el ciclo de arranque y parada, de resistencia y capitulación, de saber lo correcto sin poder actuar en consecuencia, no se recupera. Y hay un punto en la vida de cada persona donde la acumulación de ese tiempo no recuperado produce la comprensión de que el conflicto interno no fue solo un inconveniente.
Fue el mecanismo que determinó qué se construyó y qué no en los años disponibles. Esa comprensión puede llegar tarde o puede llegar ahora. Lo que determina cuándo llega es la voluntad de mirar con honestidad lo que está ocurriendo. La división también tiene un costo sobre la calidad de las decisiones que pocas personas asocian a esta causa. La persona dividida tiende a tomar decisiones que son compromisos entre lo que la versión que quiere crecer necesita y lo que la versión que quiere mantenerse está dispuesta a tolerar. Esos compromisos, que se sienten como moderación o realismo, frecuentemente son simplemente el resultado de una negociación interna que ninguna de las dos partes ganó, y el resultado de decisiones que no fueron completamente elegidas por ninguna dirección tiende a ser menos efectivo que el que produce la persona unificada que puede comprometerse completamente con una dirección. Hay algo sobre reconocer el costo de la división que es importante para el proceso que sigue. No se trata de producir culpa por los años donde el ciclo ocurrió. La culpa no es útil aquí. Lo que sí es útil es la claridad sobre lo que está en juego, porque la decisión de resolver la guerra interior compite con otras decisiones más cómodas. Y esa competencia, donde lo encuentra cómodo pero importante, compite con lo cómodo pero menos importante, la gana con más frecuencia quien tiene claro cuál es el costo real de elegir la comodidad. El costo es claro. La guerra interior no es gratuita. Tiene un precio que se paga en fragmentación, en ciclos, en tiempo. Y ese precio, una vez visto con claridad, cambia el cálculo de cuánto cuesta resolverla comparado con cuánto cuesta no hacerlo. Hay personas que viven cansadas sin entender por qué. Y no es porque trabajen demasiado, es porque están peleando consigo mismas todo el tiempo. Una parte quiere avanzar y otra quiere quedarse en lo conocido. Y sostener esa tensión todos los días agota más de lo que la mayoría imagina. Capítulo 3. No puedes cambiar lo que no puedes ver. La conciencia convierte lo automático en visible. Existe un momento específico en el proceso de resolver la guerra interior que marca la diferencia entre quien la resuelve y quien la sigue padeciendo. No es el momento de la decisión de cambiar. No es el momento donde se establece el nuevo compromiso. Es el momento anterior a esos dos. El momento donde la persona ve el patrón por primera vez. No como algo que le pasa, como algo que produce. No como una circunstancia externa, como un mecanismo interno que puede observarse y trabajarse. Ese momento se llama conciencia y tiene una característica que lo distingue de todos los demás intentos de cambio que no produjeron el resultado buscado. No depende de la motivación para ocurrir. La motivación puede fluctuar. La conciencia, una vez instalada, no desaparece de la misma manera, porque la conciencia no es un estado emocional, es una capacidad de observación, y lo que se puede observar puede trabajarse, independientemente de cómo se sienta en el momento de trabajarlo. El proceso de adquirir esa conciencia empieza por algo aparentemente simple, pero que pocas personas hacen de manera deliberada. Aprender a notar el patrón en tiempo real, no en retrospectiva, cuando el impulso ya fue seguido y la decisión ya fue tomada. En el momento en que el patrón se activa, el impulso de cambiar de actividad aparece. La justificación para posponer llega. La incomodidad que precede al comportamiento que se intenta instalar se presenta. Esos son los momentos donde la conciencia tiene el valor más alto. Porque en esos momentos, antes de que el patrón se complete,
existe la posibilidad de elegir. No se puede cambiar lo que no se puede ver. Y no se puede ver lo que opera de manera completamente automática. La conciencia es el mecanismo que convierte lo automático en visible y lo visible en posiblemente elegible. Hay una diferencia importante entre la conciencia que produce cambio y la que produce solo culpa. La diferencia está en la orientación de la observación. La conciencia que produce culpa se enfoca en el resultado del patrón. ¿Qué salió mal? ¿Qué se perdió? ¿Cuánto tiempo se desperdició? La conciencia que produce cambio se enfoca en el mecanismo. ¿Cómo se activó el patrón? ¿Qué lo precedió? ¿Qué señal llegó primero? El primero produce la emoción de haber fallado. El segundo produce la información de qué trabajar. También hay algo sobre la velocidad de la conciencia que mejora con la práctica. Al principio, la noticia de que el patrón ocurrió llega cuando ya está completado. La persona nota que cambió de actividad cuando ya están 20 minutos dentro de la actividad diferente. Con la práctica de observar deliberadamente, esa noticia empieza a llegar antes. 10 minutos, 5, 2, y eventualmente en el momento en que el impulso surge. Cuando eso ocurre, el espacio entre el impulso y la acción existe, y en ese espacio existe la elección. La conciencia también cambia la relación con el fracaso. Quien opera sin conciencia sobre sus patrones tiende a experimentar el fracaso como algo que simplemente ocurrió, sin poder identificar dónde exactamente el proceso falló. Esa falta de visibilidad produce la sensación de que el fracaso es inevitable o aleatorio. Quien tiene conciencia sobre sus patrones puede identificar en qué punto el sistema antiguo tomó el control. Y esa identificación, aunque no previene el fracaso en todas las ocasiones, produce algo que la falta de conciencia no puede producir: la información sobre qué trabajar para que la próxima vez sea diferente. Una práctica concreta para desarrollar la conciencia sobre los propios patrones es el registro breve y regular, no un diario extenso, solo la nota de qué patrón apareció hoy, cuándo apareció y qué lo precedió. Con el tiempo, ese registro revela algo que el pensamiento sin registro no puede revelar: los detonadores consistentes, las situaciones, estados emocionales o tipos de demanda que activan el patrón con más frecuencia. Y los detonadores conocidos pueden anticiparse. Lo que puede anticiparse puede prepararse. Y lo que puede prepararse tiene mucha más probabilidad de ser manejado de manera diferente al siguiente encuentro. Hay algo muy poderoso en observarte sin atacarte, porque mucha gente confunde conciencia con culpa, y no es lo mismo. Culparte solo te desgasta. Observar el mecanismo te da información, y la información correcta vale mucho más que seguir repitiendo «tengo que cambiar» una y otra vez. Capítulo 4. La identidad no se declara, se demuestra, y cada acción pequeña es un voto a favor o en contra. La identidad no es una declaración, no es la descripción que alguien hace de sí mismo cuando le preguntan quién es. No es la imagen que proyecta al mundo, ni la visión que tiene de quién quiere ser en el futuro. La identidad es un patrón de comportamiento repetido. Es la acumulación de lo que una persona hace de manera consistente, especialmente en los momentos donde habría sido más fácil no hacerlo. Y ese patrón, construido acción por acción a lo largo del tiempo, es lo que el cerebro usa para determinar quién es la persona y qué tipo de comportamiento es coherente con esa identidad. Esto tiene una implicación que transforma la manera de pensar sobre el cambio.
La identidad no puede cambiarse a través de declaraciones. No puede cambiarse a través de intenciones, por más genuinas que sean. No puede cambiarse a través de planes, por más detallados que estén. Cambia a través de evidencia, a través de acciones que demuestren al sistema que la nueva versión de la persona ya existe en el comportamiento presente. Y esa evidencia, acumulada en suficientes instancias repetidas, produce la actualización de la identidad que ninguna declaración puede producir. La metáfora del voto es útil aquí. Cada acción es un voto por un tipo de persona, no un voto decisivo, un voto en un proceso continuo donde lo que importa es el patrón de la mayoría, no el resultado de cada instancia individual. Cuando alguien actúa de manera consistente con la persona que quiere ser, aunque sea en algo pequeño, ese es un voto. Y los votos acumulados son los que forman la conclusión que el cerebro actualiza sobre quién es la persona. No de manera instantánea, de manera progresiva, a través de suficientes instancias que produzcan evidencia innegable. La identidad no se declara, se demuestra. Y la demostración que importa no es la de los grandes momentos, que son raros. Es la de los pequeños, que son constantes. La consistencia en los momentos pequeños es la que construye la identidad que sostiene el comportamiento cuando la motivación no está disponible. También hay algo sobre el tamaño de las acciones que vale entender. El cerebro no procesa los votos de identidad en función de su magnitud. Los procesa en función de su consistencia. Una acción enorme, hecha una vez, no produce el mismo efecto sobre la identidad que una acción pequeña hecha 100 veces, porque la identidad se construye sobre el patrón, no sobre la excepción. Y el patrón de 100 instancias pequeñas comunica algo que una instancia grande no puede comunicar, que esto es lo que se hace de manera habitual, que esto es quien se es cuando no hay un evento especial que justifique el esfuerzo. Esto cambia la estrategia de manera fundamental. En lugar de buscar el gran cambio que lo transforme todo, la atención va hacia la pequeña acción repetible, la que puede hacerse aunque no haya motivación, la que puede sostenerse aunque haya resistencia, la que puede realizarse en los días donde nada empuja hacia adelante, que son exactamente los días donde la identidad se prueba y se construye. Esos días, que no producen resultados visibles de manera individual, son los que acumulados forman la base sobre la que todo lo demás puede construirse. La acumulación de votos también tiene un efecto sobre la tolerancia a los días malos que pocas personas anticipan. Quien tiene un historial reciente de muchos votos a favor de la nueva identidad llega a los días malos desde una posición diferente. Tiene evidencia reciente de que el sistema puede actuar de manera diferente. Y esa evidencia, aunque el día malo intente sobreescribirla, tiene un peso que el historial vacío no tiene. Por eso la consistencia en los días fáciles no es solo productividad, es inversión en la resiliencia que los días difíciles van a necesitar. Hay también algo sobre la elección de cuáles acciones votar que importa. No todas las acciones tienen el mismo peso como votos de identidad. Las que más peso tienen son las que ocurren en los momentos donde habría sido más fácil no hacerlas. Una acción hecha cuando hay motivación, apoyo del entorno y energía disponible dice algo sobre la persona. Una acción hecha cuando no hay nada de eso dice algo mucho más rotundo. Porque esa acción no puede explicarse por las circunstancias favorables, solo puede explicarse por quién es esa persona cuando las circunstancias no ayudan. Y ese nivel de explicación es el que produce la actualización de identidad más sólida disponible.
Capítulo 5. El entorno habla y la mente escucha, aunque nadie lo elija. Diseñarlo es diseñar el comportamiento. Hay un programador que opera sin que nadie lo haya contratado para ese trabajo. No manda instrucciones explícitas. No produce declaraciones sobre quién debe ser la persona. Trabaja de manera completamente silenciosa, moldeando expectativas, activando patrones y reforzando comportamientos de manera constante, sin requerir ninguna deliberación consciente de parte de quien lo experimenta. Ese programador es el entorno, el espacio físico, digital y social donde la persona vive. El cerebro está diseñado para usar señales del entorno para determinar qué comportamiento es apropiado en cada contexto. Eso es eficiencia. No tener que evaluar cada situación desde cero, porque las señales del entorno ya proveen suficiente información para guiar el comportamiento de manera automática. Pero esa eficiencia tiene una consecuencia que pocas personas consideran. Significa que el entorno está moldeando el comportamiento constantemente, de manera que no requiere ninguna decisión activa y que opera incluso cuando la atención consciente está en otra parte. Un entorno lleno de señales que activan los patrones que se quieren cambiar no es neutral. Es activamente contrario al cambio. El teléfono visible en el escritorio durante el trabajo activa el patrón de revisión incluso antes de que haya una decisión de revisarlo. El espacio desordenado activa el patrón de pensamiento desordenado. Las personas que normalizan el comportamiento que se intenta dejar atrás activan el patrón de ese comportamiento simplemente con su presencia. Nada de eso es intencional. Todo produce efectos reales. Quien diseña su entorno está diseñando su comportamiento futuro. Quien deja el entorno al azar está cediendo el control de su comportamiento a lo que ocurra de manera aleatoria. No hay posición neutral. El entorno siempre está programando. La pregunta es si esa programación fue elegida. Diseñar el entorno para la nueva identidad no es un detalle secundario del proceso de cambio. Es una de las intervenciones más eficientes disponibles porque opera de manera constante sin requerir energía adicional. Un entorno que hace que el comportamiento deseado sea el de menor resistencia, produce ese comportamiento con mucha más frecuencia que uno que lo hace difícil, independientemente de la fuerza de voluntad disponible en cada momento. El entorno social merece atención especial. Las personas que rodean a alguien de manera cotidiana establecen el estándar de lo que es normal. Lo que se celebra en ese entorno tiende a repetirse. Lo que se desalienta tiende a reducirse. Lo que pasa sin comentarios se normaliza. Una persona que está intentando construir una nueva identidad en un entorno social que normaliza exactamente los patrones que quiere dejar atrás, tiene que luchar no solo contra su propio sistema de coherencia, sino también contra el sistema de coherencia social. Ese es un peso doble que la mayoría subestima. Y reducirlo, aunque sea parcialmente, es una de las intervenciones más poderosas disponibles. Diseñar el entorno para la nueva identidad tampoco requiere un rediseño total e inmediato. Requiere la identificación de los puntos de mayor impacto, donde el entorno actual produce más fricción para el comportamiento nuevo y más facilidad para el que se quiere dejar atrás. Esos puntos de alta fricción son los que más valen ajustar primero, porque el ajuste de un punto de alta fricción produce un cambio en el patrón de comportamiento desproporcionadamente mayor que el esfuerzo invertido en el ajuste. El entorno bien elegido hace el trabajo que la fuerza de voluntad no puede sostener de manera confiable.
el entorno también incluye algo que pocas personas consideran como parte del diseño: el contenido que consume la mente de manera regular, lo que se lee, lo que se escucha, los tipos de conversaciones que se tienen, las ideas a las que se está expuesto de manera repetida. Todo eso forma parte del entorno mental que moldea la imagen de lo que es normal y posible. Un entorno mental que normaliza el crecimiento, el esfuerzo y la responsabilidad produce expectativas diferentes a uno que normaliza la queja, la limitación y la victimización. Y las expectativas, que operan silenciosamente en el fondo de cada decisión, son parte de lo que determina qué se intenta y qué ni siquiera se considera. Capítulo 6. El autosabotaje no es misterioso. Es el mapa que muestra exactamente dónde todavía hay trabajo. El autosabotaje tiene una reputación de misterioso que no merece. Se habla de él como si fuera una fuerza irracional e inexplicable, como si la persona que lo experimenta fuera víctima de algo que no puede entenderse ni preverse. Esa descripción es conveniente porque elimina la responsabilidad, pero también es inexacta, porque el autosabotaje tiene una lógica interna perfectamente coherente cuando se lo mira desde la perspectiva correcta. No es irracional, es completamente racional para el sistema que lo produce. El autosabotaje ocurre exactamente en los momentos donde el progreso amenaza la identidad establecida. Cuando alguien está a punto de tener un éxito que sería inconsistente con la imagen de sí mismo que el sistema considera válida. Cuando una relación se está profundizando de una manera que activa el miedo a no ser suficientemente valioso para sostenerla. Cuando una oportunidad se presenta que requeriría ser alguien que el sistema todavía no reconoce como parte de la propia identidad. En esos momentos, el sistema de coherencia produce comportamientos que restauran el estado de cosas familiar, aunque ese estado de cosas sea exactamente el que la persona dice querer cambiar. El autosabotaje no es lo opuesto del progreso, es el guardián de la identidad establecida. Y entenderlo así cambia completamente la respuesta. Porque si es el guardián de la identidad establecida, la manera de reducir el autosabotaje no es luchar contra él directamente, es cambiar la identidad que está siendo guardada. Cuando la nueva identidad está suficientemente instalada, el guardián empieza a guardar la nueva versión en lugar de la antigua, y en ese punto, el autosabotaje pierde su razón de existir en la dirección que lo producía. Cada episodio de autosabotaje es información. Revela exactamente en qué punto la identidad nueva todavía no está instalada. Ese punto, una vez identificado, puede trabajarse de manera deliberada. El autosabotaje no es el enemigo, es el mapa que muestra dónde todavía hay trabajo que hacer. También hay algo sobre la anticipación del autosabotaje que produce una ventaja enorme. Quien sabe que el autosabotaje tiende a activarse en momentos específicos, ante tipos específicos de progreso o de oportunidad, puede prepararse para ello. Puede diseñar el entorno y el plan de acción, de manera que cuando el impulso de sabotear aparezca, haya una estructura disponible que reduzca la probabilidad de seguirlo, no como garantía absoluta, sino como reducción sistemática de la fricción entre el impulso de sabotear y la alternativa de no hacerlo. También vale nombrar algo sobre la velocidad de recuperación, que distingue a quien resuelve la guerra interior de quien no. El autosabotaje va a ocurrir incluso cuando el proceso de cambio está funcionando. La diferencia no está en la frecuencia con que ocurre, está en el tiempo que tarda en recuperarse.
quien trata cada instancia de autosabotaje como evidencia definitiva de que el cambio es imposible, produce el ciclo de abandono y reinicio que nunca lleva a ningún lado. Quien la trata como información sobre dónde trabajar más, ajusta y continúa. Esa diferencia en el tratamiento de las recaídas es, en muchos casos, la diferencia entre quien transforma y quien no. Hay algo sobre los patrones de autosabotaje que vale identificar con precisión antes de que lleguen, no después. Cada persona tiene uno o dos tipos de situaciones donde el autosabotaje es más predecible. El tipo de éxito que activa el sistema de guardián, el tipo de relación que activa el miedo a no ser suficiente, el tipo de oportunidad que activa la evitación antes de que haya tomado forma completamente. Identificar esos patrones con anticipación produce una ventaja enorme. Convierte el autosabotaje de una sorpresa en algo que puede preverse, para lo que puede prepararse una respuesta alternativa antes de que el impulso sea la única opción disponible. El autosabotaje como mapa también tiene una implicación específica sobre dónde concentrar el trabajo de identidad. No todo el trabajo de identidad tiene el mismo impacto. El trabajo que se hace en las áreas donde el autosabotaje es más consistente produce los resultados más significativos, porque esas son exactamente las áreas donde la brecha entre la identidad actual y la identidad nueva es mayor, donde el sistema de guardián trabaja con más intensidad y donde reducir esa brecha produce el alivio más notable en la experiencia cotidiana del conflicto interno. Capítulo 7. La alineación no se siente extraordinaria. Se siente como la ausencia del ruido que siempre estuvo. Hay una expectativa sobre cómo se siente estar alineado consigo mismo, que frecuentemente lleva a las personas a no reconocerlo cuando llega. La expectativa es que será dramático, que habrá un momento donde todo encaje de manera evidente, donde la motivación sea constante y poderosa, donde el esfuerzo sea fluido y casi sin fricción. Esa expectativa es comprensible porque contrasta con la dificultad de lo que precedió, pero no corresponde a lo que realmente ocurre. La alineación se siente diferente de lo que se esperaba. No se siente como emoción intensa. Se siente como ausencia de la tensión que antes estaba siempre presente. Como el ruido de fondo que desapareció sin que nadie lo notara, hasta que el silencio se volvió evidente. Las decisiones que antes requerían negociación interna empiezan a tomarse de manera más directa. Los comportamientos que antes requerían fuerza de voluntad empiezan a ocurrir con menos esfuerzo. La resistencia que era constante disminuye sin desaparecer completamente, y el progreso que antes era irregular empieza a tener más continuidad. Eso no significa que ya no haya incomodidad. La incomodidad es parte de cualquier proceso de crecimiento y no desaparece cuando la alineación aumenta. Lo que cambia es la relación con esa incomodidad. Ya no se experimenta como señal de que algo está fundamentalmente mal. Se experimenta como parte esperada del proceso, como el precio conocido de moverse en la dirección correcta. Y esa diferencia entre la incomodidad que produce parálisis y la que produce movimiento cambia completamente la experiencia de avanzar. La alineación no elimina el esfuerzo, elimina el desperdicio de esfuerzo en la resistencia interna. La persona alineada pone el mismo trabajo que la dividida, pero mientras la dividida gasta parte de ese trabajo en superar su propia oposición, la alineada puede orientarlo completamente hacia el avance.
La confianza que emerge de la alineación es diferente a la confianza que se busca cuando todavía hay división. La confianza que se busca cuando hay división es la confianza de que el resultado va a ser bueno, la certeza de que el esfuerzo va a valer la pena, la garantía de que no habrá fracaso. Esa confianza es frágil porque depende de circunstancias que no pueden controlarse. La confianza que emerge de la alineación es diferente. Es la confianza de que la propia respuesta ante cualquier resultado va a ser funcional, que si sale bien, el sistema va a seguir construyendo, que si sale mal, el sistema va a ajustar y continuar. Esa confianza no depende del resultado, depende de la persona que existe en ese momento. También hay un efecto externo de la alineación que vale mencionar, aunque no sea el objetivo del proceso. Las personas que han resuelto la guerra interior proyectan algo que otros pueden sentir sin que nadie lo declare. No arrogancia ni distancia. Algo más específico. La sensación de que esta persona sabe quién es. Que no está buscando confirmación de los demás para estar segura de su dirección. Que puede estar en la incertidumbre sin que esa incertidumbre la paralice. Esa presencia, que desde afuera parece una cualidad de personalidad, es el resultado del trabajo que se hizo adentro. La alineación también cambia la relación con el éxito de maneras que pocas personas anticipan. Quien todavía está dividido tiende a experimentar el éxito con una mezcla de satisfacción y amenaza. La satisfacción es evidente. La amenaza viene del guardiana de la identidad, que reconoce que el éxito es inconsistente con la imagen establecida y activa el mecanismo de restauración. Eso produce el fenómeno de sabotear los éxitos, de no poder sostenerlos, de volver al nivel anterior después de haber llegado a uno superior. Quien ha alcanzado la alineación puede recibir el éxito sin la amenaza, porque el éxito ya es consistente con la identidad instalada. El guardiana ya no necesita restaurar el estado anterior, porque el estado anterior ya no existe. La alineación también hace que el esfuerzo tenga un sabor diferente. No fácil, diferente. El esfuerzo que viene de la división tiene el sabor del conflicto. Siempre hay una parte que resiste, que cuestiona, que propone la salida. El esfuerzo que viene de la alineación tiene el sabor del trabajo. Puede ser duro, puede ser largo, puede producir incomodidad. Pero no hay una parte interna que esté en contra. Y esa diferencia entre el esfuerzo con resistencia interna y el esfuerzo sin ella es la que hace que la persona alineada pueda sostener el esfuerzo más tiempo, con menos agotamiento emocional y con resultados más consistentes. Capítulo 8. Una sola persona es más poderosa que dos personas divididas. Siempre, en cualquier contexto. El objetivo de todo el proceso que se exploró en este audiolibro no es producir una persona perfecta. No es eliminar la incomodidad o el esfuerzo o la incertidumbre de la vida. El objetivo es producir una persona que ya no está luchando contra sí misma, que tiene la energía que antes iba hacia el conflicto interno disponible para el avance, que puede tomar decisiones desde una sola dirección en lugar de desde el tira y afloja de dos versiones en conflicto, que puede fallar sin que ese fallo se convierta en evidencia de que el cambio es imposible, y que puede tener éxito sin que ese éxito active el sistema que lo sabotea. Esa persona no llega de golpe. Llega gradualmente, a través de la acumulación de muchos momentos pequeños, muchas instancias donde se notó el patrón y se eligió diferente, muchos votos a favor de la nueva identidad en lugar de la antigua,
muchos ajustes del entorno que redujeron la fricción del cambio, muchas recuperaciones rápidas de los momentos de autosabotaje que ocurrieron de todas formas, y mucha práctica de la alineación entre lo que se dice querer ser y lo que se hace en los momentos que nadie ve. El momento donde la guerra interior termina no suena como una victoria, suena como una ausencia, la ausencia del debate interno que antes precedía a las decisiones, la ausencia del agotamiento que antes producía intentar hacer algo que el sistema interno resistía, la ausencia del ciclo de arranque y parada que antes gobernaba el progreso, y en el espacio que deja esa ausencia, algo que nunca pudo instalarse mientras la guerra estaba activa, la continuidad. El movimiento que no necesita reiniciarse porque no se interrumpió. La guerra interior no termina con una batalla decisiva, termina con muchas elecciones pequeñas que fueron en la misma dirección el tiempo suficiente para que la dirección contraria perdiera su poder, no de manera dramática, de manera silenciosa, gradual e irreversible. También hay algo que vale decir sobre lo que sigue después, porque la resolución de la guerra interior no es un destino, es una base. Sobre esa base pueden construirse cosas que antes no eran posibles, proyectos que requieren más continuidad de la que el sistema dividido podía sostener, relaciones que requieren más presencia de la que el ruido interno permitía, compromisos que requieren más consistencia de la que la resistencia constante dejaba disponible. La persona unificada no tiene una vida más fácil. Tiene una vida donde el esfuerzo va hacia afuera en lugar de hacia adentro. La pregunta que cierra todo esto no es cómo se siente llegar ahí, es qué se hace desde ahí. Porque la persona que terminó la guerra interior tiene por primera vez la energía completa disponible para construir lo que siempre quiso construir. Y la oportunidad de usar esa energía no desaparece cuando se la entiende. Se hace más clara, más urgente en el sentido correcto, no como presión, sino como posibilidad. Y las posibilidades, cuando la mente ya no está dividida, se ven de manera completamente diferente. Hay algo que la persona unificada puede hacer que la dividida no puede, independientemente de los recursos externos que tenga. Comprometerse de manera genuina. El compromiso genuino, que involucra a toda la persona en una dirección, sin una parte interna que esté resistiendo o cuestionando, produce resultados de una calidad completamente diferente al compromiso parcial, que es lo máximo que la división permite. No porque la persona unificada tenga más talento, sino porque puede orientar su capacidad completa hacia lo que importa, sin perder parte de ella en la resistencia interna que consume los recursos que no sobran. El proceso que se explicó en este audiolibro no es una promesa de que todo se volverá fácil. La vida después de resolver la guerra interior no es una vida sin dificultades. Es una vida donde las dificultades no tienen la complicación añadida de una persona que pelea contra sí misma mientras las enfrenta. Esa diferencia, que puede sonar pequeña en la descripción, es enorme en la experiencia, porque cualquier dificultad es significativamente más manejable cuando quien la enfrenta está completo, sin dividir su atención entre el problema de afuera y el conflicto de adentro. Eso es lo que espera del otro lado. No perfección, completitud. La guerra interior es el conflicto más costoso que existe porque ocurre en el interior, consume recursos constantemente y produce resultados que la mayoría atribuye a causas equivocadas. Se la llama falta de disciplina. Se la llama
falta de motivación. Se la llama pereza, procrastinación, inconsistencia. Todos esos nombres son síntomas. La causa es la división entre la identidad establecida y el comportamiento que se intenta instalar. Y mientras esa división no se resuelva, los síntomas seguirán apareciendo independientemente de las técnicas que se apliquen. Lo que se exploró en este audiolibro es el camino hacia la resolución de esa división, no a través de la fuerza de voluntad que se agota, no a través de la motivación que fluctúa, a través de algo más sólido, la comprensión del mecanismo, la construcción progresiva de una nueva identidad a través de votos acumulados, el diseño deliberado del entorno, la conciencia como capacidad de observación, el autosabotaje como información en lugar de como veredicto, y la alineación como el estado que emerge cuando todo lo anterior se sostiene el tiempo suficiente. Nada de eso ocurre de manera perfecta ni de manera lineal. Habrá instancias donde el patrón antiguo tome el control antes de que la conciencia pueda intervenir. Habrá momentos donde el autosabotaje ocurra a pesar de todo. Habrá días donde la división se sienta tan activa como siempre. Esos momentos no son evidencia de que el proceso no funciona. Son parte del proceso. Y la diferencia entre quien resuelve la guerra interior y quien no está exactamente en la manera en que esos momentos se tratan, como información que ajusta el camino o como evidencia de que el camino es imposible. El final de la guerra interior no es la ausencia de desafíos, es la presencia de una persona que los enfrenta sin estar al mismo tiempo luchando contra sí misma. Esa persona, que puede ser cualquiera que elija hacer el trabajo que se exploró aquí, es la base desde la que todo lo demás puede construirse. El siguiente paso no es esperar el momento correcto. No existe el momento correcto para empezar a ser una sola persona. Existe este momento con la información que este audiolibro aportó, con la próxima decisión que llegue donde la división sea visible y con la elección de votar a favor de la nueva identidad en lugar de la antigua. Una vez, luego otra más, hasta que los votos acumulados empiecen a producir la evidencia. Y la evidencia, procesada por el mismo cerebro que antes producía la resistencia, empiece a actualizar la identidad en la dirección correcta. Así termina la guerra interior, no con una gran batalla, con muchas pequeñas decisiones tomadas en la misma dirección. Lo que hace diferente este proceso a todos los intentos anteriores que no funcionaron no es una técnica nueva. Es la comprensión del nivel correcto donde ocurre el problema. Los intentos anteriores trabajaban en el nivel del comportamiento. Este trabaja en el nivel de la identidad. Y cuando el trabajo ocurre en el nivel correcto, el mismo esfuerzo produce resultados completamente diferentes. No porque la persona sea diferente, sino porque el esfuerzo va hacia donde puede cambiar algo que dure, en lugar de ir hacia donde solo puede cambiar algo temporalmente. La última cosa que vale decir es sobre la paciencia que este proceso requiere, no la paciencia pasiva de quien espera a que algo ocurra, la paciencia activa de quien sabe que el cambio que busca se construye de manera acumulativa, que no puede acelerarse por encima de lo que el sistema permite, y que cada instancia donde se trabaja en la dirección correcta contribuye al resultado, aunque no lo produzca de manera visible e inmediata. Esa paciencia activa, combinada con la comprensión del mecanismo que se explicó aquí, es exactamente lo que hace posible llegar al otro lado de la guerra interior, a ese lugar donde la energía que antes iba hacia el conflicto finalmente puede ir hacia la construcción, y construir desde ahí, desde la completitud,
Es una experiencia que quien todavía está dividido simplemente no puede imaginar.